La Facultad de Derecho, integrantes de la Facultad de Derecho, quizás no en sí la institucionalidad, sino quienes trabajan allí, vieron la necesidad en estos tiempos de crear un observatorio de justicia y legislación. Es un momento particular, es un momento donde la seguridad aparece como el primer problema que viven los ciudadanos en nuestro país y evidentemente la justicia se siente también en el ojo de la tormenta. El ciudadano común y corriente que no entiende de leyes responsabiliza a la justicia, pero no solo el ciudadano común y corriente, desde las autoridades. La semana pasada, la otra, el ministro del Interior responsabilizando lo que llamó el efecto noviembre por la puesta en funcionamiento en noviembre de 2017 del Código del Proceso Penal. Por eso es un gusto tener esta mañana a los abogados Henry Trujillo y Santiago Garderes, integrantes de este Observatorio Justicia y Legislación que surge a partir de la preocupación que tienen dentro de la Facultad de Derecho. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos. Un gusto. Vi que cuando dije que no es exactamente desde la institucionalidad, sino de la preocupación de muchos de ustedes, Henry, usted avalaba con la cabeza. Sí, igual de todas maneras es un proyecto que está presentado por la Facultad de Derecho, es decir, no es, lo que hemos hecho hasta ahora no es, digamos, una opinión oficial de la Facultad, pero sí está enmarcada dentro de lo que es el funcionamiento de la Facultad. Y es un proyecto que se presentó ante la Comisión Sectorial de Investigación Científica buscando mejorar la calidad de la investigación en facultad. Es decir, lo que nosotros estamos tratando de hacer con el equipo, con Santiago y un montón de gente más, es promover dentro de la facultad el desarrollo de actividades de investigación y al mismo tiempo ir generando dentro del equipo también información confiable y de calidad sobre el funcionamiento del sistema jurídico y legislativo también. Conviene aclarar que no nos dedicamos solamente a materia penal. Lo que sucede es que cuando empezamos, que fue el año pasado, justo nos apareció la más importante reforma del sistema penal en los últimos 30 años, o capaz que mucho más, ¿no? Y bueno, era imposible pensar que no nos podíamos dedicar a otra cosa que eso. Y nos hemos dedicado sobre todo a entender cómo ha ido funcionando este primer año. No tanto, no prestamos tanta atención, digamos, a los efectos que podría tener sobre el nivel de delito, porque, digamos, las preocupaciones y los cometidos de la facultad están más centradas en cómo funciona el proceso, ¿no? De todas maneras, nos interesa también ese tema y lo estamos mirando, lo estamos estudiando. Santiago, es evidente que hoy día todo, prácticamente todo, es público. Las actuaciones, la información. Y cada vez se hace más necesario trabajar con información de calidad, es decir, realmente esta construcción del imaginario colectivo se condice con la realidad. Esto de llamarle, por poner un ejemplo, no digo que sea lo único con lo que ustedes trabajan, el efecto noviembre. Empeoramos desde que pusimos en marcha este cambio de paradigma, este código del proceso penal. Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo como para poder sintetizarlo en pocas palabras, pero de todos modos, y sin entrarlo, aclaro, ni a título personal, ni hablando por el proyecto, en justamente el debate que puede estar instalado acerca de el famoso efecto noviembre, preferiría no entrar directamente en eso, pero sí hacer algunas consideraciones al respecto, ¿no? Yo creo que es muy importante, comenzaría por lo que tú señalabas al principio, disponer de información de calidad sobre el funcionamiento del código, no quedarnos nada más que en los trascendidos o en la información que a veces puede quedar, o puede aparecer en la prensa, o los titulares de prensa. Y determinar si estamos mejor o peor que con el sistema anterior es una cuestión bastante compleja, aunque yo en lo personal no tengo ninguna duda que el cambio era primero un cambio necesario y que en comparación, en un balance general, en comparación el nuevo Código del Proceso Penal, sin ninguna duda supone una clara mejoría respecto de lo que teníamos antes, porque a veces el problema en el cual también podemos caer o que nos puede condicionar en la opinión es olvidarnos de lo que era y es, porque todavía se sigue aplicando en algunas causas, la legislación anterior. El Código Procesal Penal del 80 era un código muy cuestionado en varios aspectos. Entonces, si lo miramos solo de un punto de vista, para formarnos una opinión, por ejemplo, en cuanto a si mejoró o empeoró los aspectos vinculados con la seguridad, hay que disponer de más información. Justamente parte de eso es el objetivo de este proyecto. Pero además tampoco hay que mirarlo, o la situación de la cual se pueda estar hablando, lo que está instalado en el debate popular,
tampoco hay que conectarlo necesariamente con lo que es un código del proceso penal o con su aplicación. Son dos aspectos que además en sí mismos hay que separarlos. La ley por un lado, los operadores, cómo funciona. Hay muchos otros factores. Recién estábamos comentando con Henry antes de la entrevista que se habla, yo no manejo con exactitud esos datos, pero el índice de prisionalización del Uruguay, o sea, personas privadas de libertad, el porcentaje, sigue siendo uno de los más altos de América. Entonces, tampoco hay que pensar que con el nuevo código toda la gente pasa a estar en libertad o hay que mirarlo solamente desde ese punto de vista. El tema de los acuerdos, que es un tema muy interesante y sumamente complejo también, por ejemplo, en lo relativo al proceso abreviado, tampoco hay que mirarlo solamente en cuanto a cierta desconfianza por los acuerdos. Hay aspectos que seguramente, yo creo que sí, hay que mejorar en la regulación, pero no podemos perder de vista, y también creo que es un dato que la opinión pública debe manejarlo, que en comparación con el sistema anterior, el porcentaje de casos que terminan ya desde el inicio con una sentencia definitiva, es decir, que la persona privada de libertad ya tiene una pena impuesta por condena en una prisión preventiva que antes duraba muchísimos meses, aumentó significativamente. O sea, antes, con el sistema anterior, había un porcentaje muy elevado de personas privadas de libertad sin una pena en prisión preventiva, lo cual suponía violación de garantías establecidas en pactos internacionales ratificados por el país y otra serie de problemas. Hoy en día ese porcentaje se invirtió o se viene invirtiendo y la mayoría o un porcentaje elevado de personas privadas de libertad ya lo están en base a una condena, en una prisión preventiva. Y el abreviado, sí. A ver si la gente, o por lo menos lo que también por parte de las autoridades se señala, es que no es que quienes cometen el delito conozcan en detalle los códigos o las leyes, pero hay como una sensación de que en el Uruguay, si cometes un delito, no te pasa nada, o lo que pasa es leve, o es relativamente leve, o vas a salir enseguida, o... es algo que está instalado en el imaginario y a la vez está confirmado por parte del sistema político, que dice, bueno, en el Uruguay la policía se siente desprotegida, no se siente con un verdadero poder, quienes cometen delitos están como empoderados, dicen, vamos arriba, en el Uruguay no pasa nada. A ver. Bueno, ahí de nuevo creo que el punto central es necesitamos información. O sea, sí, hay mucho. A veces se dice que la seguridad tiene muchos diagnósticos. Eso, en mi opinión, es un error. Lo que tenemos son muchas opiniones. Para tener un diagnóstico necesitamos información. Por ejemplo, vos decías, hay mucha gente que sale en libertad. Es una impresión. Bueno, tenemos información sobre eso. ¿Cuánta gente ha ido a prisión? Ahora es de destacar que la Fiscalía de la Nación está justamente en esta línea de generar desarrollo de información. Está tratando de llevar adelante un desarrollo de un sistema de información que va a estar en el futuro proporcionando esos datos. Vi una entrevista que le hicieron hace poco al fiscal de Corte, donde él manejaba para estos 2 primeros meses del 2019 una cifra de personas que van a cárcel a partir del nuevo proceso, que es superior a la proporción que iba con el código anterior. O sea que en principio está bien, puede haber otras cuestiones a considerar, pero en principio hoy en día no parecería estar pasando eso. Que las sentencias sean más cortas, y bueno, ¿cómo sabemos? En definitiva, ese mismo discurso que dice, bueno, ahora cualquiera sale, no se persigue a nadie, también pudo haber tenido efectos en cuanto a incrementar el delito. ¿Por qué? Porque muchas personas que de pronto ya están en un contexto que podría ser favorable a cometer un acto criminal, pero eventualmente se sentirían disuadidas por la eficacia del sistema penal, frente a ese discurso que las propias instituciones parecen estar promoviendo, y ni que hablar los medios de comunicación, podrían sentirse incentivadas a cometer esos delitos. Y eso podría explicar el efecto noviembre también. O sea, es una hipótesis que no podemos descartar. Estos son más bien opiniones personales porque con el observatorio no lo hemos discutido en profundidad, porque como decía hoy, nos dedicamos más a entender cómo funcionaba el proceso internamente. Pero son todas hipótesis que para poder probarlas o descartarlas necesitamos tener información. Es como si, no sé, quisiéramos hacer una política de empleo y no supiéramos ni la tasa de empleo, ni la tasa de actividad, ni no supiéramos nada. O quisiéramos hacer una política de salud pública y no supiéramos cuántas personas mueren por año, ni por qué causas, ni a qué se debe. En definitiva,
El problema que parece tener, que tenemos aquí es que la importancia que se le da a la seguridad pública a nivel exclusivo no va en paralelo a la calidad y cantidad de información que tenemos para pensar soluciones. Entonces, me parece que, pensándolo justamente en ese sentido, ahí tenemos un área de política pública o un objetivo de política pública donde se puede perfectamente lograr una política de Estado. Es decir, todos los actores podrían estar de acuerdo en que es necesario generar esa información. No nos vamos a poner de acuerdo si hay que poner hay que llevar más gente a la cárcel o menos, o sentencias más largas o menos, o penas pero más por lo largas. menos que la información Pero que esté. la información sea confiable y evite que estemos hablando en función de la impresión de que a mí me parece. Y bueno, lo que nosotros queremos hacer con el observatorio va justamente en ese sentido. Santiago, coincide con esta idea de que, bueno, que la gente dice, bueno, en realidad los delincuentes están empoderados porque en el Uruguay no les pasa nada. Bueno, a ver, que coincido con que ese discurso está instalado en la sociedad, no hay duda, porque es tema de conversación todos los días. Si ese discurso o esa visión general, que siempre es difícil difusa, ¿no? Que siempre es difícil conectarla con una, o confirmarla en términos de realidad, si realmente se ve respaldada por la realidad hoy en día, es un tema bastante más opinable. Yo creo que hay aspectos que quizá hay que revisar en ese sentido, no pasa necesariamente por él. O sea, si lo miramos desde ese solo punto de vista, porque si cuestionamos en su generalidad el Código del Proceso Penal, creo que ahí hay un error en el sentido de que hay otros aspectos en los que el Código, sin ninguna duda, supone un gran avance y necesario avance respecto al sistema anterior, en términos de separar lo que es la función del juez, la función del fiscal. Yo creo que eso es sumamente importante, no perderlo de vista y no olvidarnos de lo que era antes. Pero si nos quedamos en el punto que tú planteabas de la seguridad, sin ninguna duda, si lo miro desde el punto de vista de la ley, y quizá hay que hacer algunos ajustes, no necesariamente en la propia ley o en su aplicación, en cómo se están llevando adelante algunos acuerdos, que es lo que también a veces se está cuestionando mucho en la práctica. Claro, el acuerdo entre quien cometió el delito y la fiscalía. Claro, pero no necesariamente eso implica que los acuerdos en sí mismos sean algo para descartar o para digamos, derogar. Yo creo que lo que hay que hacer quizás son algunos ajustes, no necesariamente solamente en el plano legal, sino capaz que en cómo funcionan. Por ahí puede venir, por lo menos lo que yo he oído, en cuanto a algunos cuestionamientos que se hacen, esa sensación de que la gente puede cometer un delito y después no pasa nada. No pasa tanto tampoco por lo que es la propia función del juez, al cual en el propio código tampoco se le asigna un rol de estar controlando o poder controlar demasiado los términos de ese acuerdo. Es un acuerdo que se plantea entre la Fiscalía y el defensor. Y quizá algún punto para analizar interesante es en ese marco, en el cual además, repito, sale ya condenado el imputado, que también es un aspecto importante, en ese marco cómo funcionan, por ejemplo, el tema de las libertades vigiladas. O sea, ese puede ser un punto que también sea interesante analizar y que está planteado, que está instalado a veces en el debate un poco más específico de los operadores jurídicos. Bueno, el problema acá son las libertades vigiladas, yendo a algo concreto, es decir, se puede llegar a un acuerdo de determinada pena, pero buena parte de esa pena o casi su totalidad se cumple bajo un régimen de libertad vigilada. Eso es lo que a veces puede estar haciendo un poco de ruido en los comentarios, pero, por lo menos Henry, desde mi punto de vista, ¿no? Y ustedes que construyeron este observatorio el año pasado y ya en el final, ¿con qué información efectivamente se les hace sencillo acceder a la información para poder...? Bueno, yo creo que afortunadamente se está progresando en ese sentido. Nosotros, en principio, trabajamos con información propia. Hicimos una encuesta y trabajamos sobre todo con los defensores. Con los defensores de oficio. Los defensores públicos, ahí va. No pudimos acceder a los fiscales, a los jueces por un tema de tiempo y recursos, pero este año tenemos planeado hacer una encuesta a todos esos operadores en la medida que tengamos los acuerdos necesarios. Pero además pedimos, por ejemplo, datos a Fiscalía y Fiscalía hicimos un pedido de acceso a la información y nos proporcionó una serie de datos que en realidad son más o menos los que están publicados, pero que a nosotros nos sirvió para indagar algunas cuestiones. Vamos a empezar a desarrollar más esos pedidos de información. Supongo que en algún momento también, ahora estamos trabajando en un convenio con el Poder Judicial para también poder intercambiar con ellos información. Claro, porque eso es clave. Y yo diría que, en definitiva, creo que hay una conciencia creciente de la necesidad de generar mejor información sobre este tema, así que, ya digo, no creo que haya en el futuro ningún problema. Sí hay un problema de calidad de la información que
lleva un costo, o sea, hay que poner dinero para que todas estas cuestiones mejoren, ¿no? Pero vale la pena. Sin lugar a dudas. Si me permitís, yo solamente agregaría algo vinculado con lo que tú planteabas al inicio. Yo creo que no hay que perder de vista, cuando uno analiza el nuevo código también, el tema de la publicidad y la oralidad, que a nosotros en la investigación nos facilita mucho en el sentido de que, por ejemplo, poder ir a presenciar audiencias, eso nos va a aportar información de mucha calidad, se está trabajando en eso. O sea, no hay que perder de vista en comparación con el sistema anterior, que es una justicia que se brinda en un sistema público, que cualquier persona puede ir a presenciar una audiencia. Por supuesto que eso excluye quizá, y lo aclaro porque en el discurso también está instalada esa idea, y es verdad, lo relativo a los acuerdos, naturalmente, en general eso se ve en la audiencia, pero ya se trabajó, se negoció antes. Entonces eso quizá, dicen, bueno, ahí en realidad la mayoría de los casos pasan por acuerdos por el precio abreviado y no se sabe mucho qué es lo que pasa. Se negoció. Eso es verdad. Pero bueno. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto. Simplemente capaz que invitar a quien tenga interés a que el informe del año anterior del observatorio está en la página de la facultad, hay que buscarlo. Así que hay que buscarlo y lo pueden encontrar. Gracias por haber venido.